Muy buenas tardes. El presente trabajo, titulado Educational Data Mining for Finding Patterns in First Semester Engineering Students' Outcomes to Identify Potential Success or Failure, se presenta como parte del taller de inteligencia artificial en el Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación 2020 y es elaborado por su servidor Jorge Eduardo Ibarra Esquer en compañía del Dr. Félix Fernando González Navarro, el Dr. Daniel Hernández Balbuena y la doctora Brenda Leticia Flores Ríos, todos de la Universidad Autónoma de Baja California, entre la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería. Y corresponde a una experiencia, a una actividad de minería de datos educativa desarrollada dentro de un proyecto de investigación enfocado a identificar factores dentro de la trayectoria de los estudiantes que tienen cierta influencia en la deserción escolar dentro de programas educativos de ingeniería y es parte de las actividades de un área de seguimiento de trayectoria escolar que hay dentro de la Facultad de Ingeniería del Campus Mexicali de la misma universidad. Lo que encontramos en el artículo es la búsqueda de identificar patrones en los datos de los primeros semestres, datos académicos de los primeros semestres de estudiantes de ingeniería que nos lleven a poder identificar el riesgo de deserción principalmente en esos estudiantes. Queremos a futuro predecir este riesgo o esta posibilidad de fallo en los estudios desde los primeros semestres, de manera que se puedan establecer estrategias que ayuden a decrementar estos índices y se siguió para este estudio una perspectiva de minería de datos utilizando métodos no supervisados, clustering principalmente, a los resultados de primer semestre de una generación de estudiantes para ver cómo eran agrupados y bajo cuáles combinaciones de datos o bajo cuáles de estas variables disponibles que teníamos nos daban una agrupación que se asemejara más a la información que conocemos ahorita de esa generación. Para ponernos un poquito en lo que es el tema, la minería de datos educativa toma elementos, lo que nos muestra es que toma elementos del sistema educativo, datos proporcionados por los sistemas educativos, aplica técnicas de estadística, aprendizaje computacional, minería de datos, algunos otros, y genera información a partir de ellos. En nuestro caso estamos tomando como referencia pues, calificaciones, registros generales de avance de los estudiantes, los resultados que estos han tenido y estamos haciéndolo esto a nivel individual, tanto a nivel individual como institucional. En las técnicas, vamos a enfocarnos nosotros en técnicas de clustering. Trabajamos con K-means, aunque tenemos algunas otras que tenemos pendiente explorar o que tenemos en nuestros planes seguir explorando. Y la información que se puede obtener, eh, información que vaya enfocada a identificar estilos de aprendizaje, comportamiento, desempeño. Nos estamos enfocando un poquito más nosotros en el desempeño para poder después contribuir a estrategias y a la mejora de la calidad educativa. La metodología que estamos siguiendo es el CRISP-DM, el Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esa metodología es una metodología iterativa o cíclica que consta de 6 fases: la comprensión de negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, el modelado, evaluación y lo que es el despliegue, todo obviamente alrededor de los datos. Una metodología que nos permite iterar sobre ella y aparte ir y venir entre las diferentes fases según vayan avanzando los proyectos. Lo que presentamos en este trabajo pues abarca parte de las primeras 4 o 5 fases. Llegamos un poco hasta la evaluación. Tenemos todavía trabajo por hacer para llegar hacia un despliegue o algo ya un poquito más concreto. Hablando un poquito, empezando con lo que viene siendo la comprensión, cuando hablamos vamos a manejar mucho el término de trayectoria estudiantil o el progreso de la trayectoria estudiantil, que es la ruta que sigue un estudiante o un grupo de estudiantes desde que ingresa a un nivel educativo hasta que termina, ya sea porque concluye exitosamente o se gradúa o porque abandona por algún motivo esos estudios. Las instituciones de educación superior por lo general dan seguimiento y evalúan esas trayectorias por medio del desempeño académico, los índices de aprobación y de reprobación, el tiempo que ha pasado desde que ingresaron a la universidad, el tiempo que pasa hasta que se titulan y algunos otros factores o indicadores.
En el caso de la Facultad de Ingeniería Mexicali, los programas de ingeniería que se ofertan aquí, una trayectoria ideal sería, como se muestra aquí en la figura, el estudiante ingresa a la facultad, 2 semestres en los cuales se lleva un tronco común, se realiza servicio social comunitario, 6 semestres adicionales dentro de alguno de los programas educativos que incluyen servicio social profesional, prácticas profesionales, el en la obtención la demostración de que se domina un segundo idioma, el examen de egreso hasta que se llega a la graduación y titulación del alumno. Y tenemos una gran variedad de trayectorias que se pueden seguir. Alumnos que tarden un poco más en terminar el tronco común, 3 semestres, y luego concluyan en tiempo el estudio dentro del programa educativo, terminando 9 semestres como en este caso. Alumnos que terminan el tronco común en los 2 semestres que están definidos, pero tardan un poco más dentro del programa educativo, aún así terminan con una titulación, con una graduación de titulación exitosa. Alumnos que en algún momento se dan de baja, pero luego regresan y concluyen exitosamente sus estudios. Lo que queremos enfocarnos un poco más es cuando estas trayectorias no terminan de manera exitosa. Hay algunos casos que podríamos considerarlos parcialmente exitosos, concluyen sus estudios, pero les falta la parte final, la parte de titulación. En el caso de los datos que estamos trabajando, que es una generación, una cohorte muy específica, que es la del semestre 2015-2, tenemos un 6% de esa generación que ha terminado ya todos sus requisitos, pero no ha llegado a la etapa de obtención del título de ingeniería. Tenemos un 13% de esa generación con una trayectoria similar a esta. Ingresaron a un programa educativo, pero en algún momento abandonaron los estudios. Tenemos un 20% que no llegó a terminar el tronco común y abandonó los estudios antes de ingresar a un programa educativo. Y un 6% que abandonó sus estudios durante o al terminar el primer semestre. Dentro de los resultados finales que podemos obtener o que podemos llegar de estas trayectorias estudiantiles, tenemos 5 posibles casos: alumnos activos, alumnos que siguen inscritos todavía en la universidad, alumnos que egresaron de la universidad, que cumplieron todos los requerimientos que la universidad solicita, alumnos que desertaron, por alguna razón no se inscribieron nuevamente, pero no tienen ningún impedimento para volverlo a hacer. Alumnos que ingresaron a algún programa educativo, pero se cambiaron a otro, decidieron en un momento que no era su vocación y cambiaron a uno diferente dentro de la misma facultad de ingeniería. Y los que han quedado fuera, las que llamamos las bajas académicas, por desempeño académico. Este último caso son alumnos que ya no pueden volver a inscribirse, ya no pueden continuar sus estudios. Para un poco más adelante, por cómo categorizamos estas dos primeras categorías las tenemos como categorías de éxito y estas otras tres las tenemos como categorías de fracaso. Los estudiantes de primer semestre en la Facultad de Ingeniería, más o menos, números, aproximadamente se reciben 650 estudiantes de programas de ingeniería cada semestre, entendiendo en un año tenemos dos semestres o dos periodos educativos. El primero que empieza en agosto, el que etiquetamos con el año y un número 2. Y el segundo, que forma el año educativo, que empieza en enero o febrero, que llamamos por el año y el número 1 que corresponde al semestre. Este primer semestre, que lo que llamamos todavía la parte del tronco común, lleva 6 cursos obligatorios. Tienen un mínimo probatorio, una calificación mínima probatoria de 60 y, como habíamos mencionado en los ejemplos anteriores, el plan de estudios define el tronco común como una duración de 2 semestres. Y los porcentajes que mostramos aquí son para la cohorte 2015-2. Tenemos un porcentaje de aprobación de la materia de cálculo diferencial de esa cohorte en primer semestre, 74%, con una calificación promedio de 67. Álgebra lineal con un 86% de aprobación y una calificación promedio de 74. Química con 82% de aprobación y calificación promedio de 74. Y las tres materias que son un poquito más teóricas, pues prácticamente tienen el mismo porcentaje de aprobación y mismo promedio, misma calificación promedio. Los datos que utilizamos
se obtienen de fuentes institucionales. Empezamos con archivos que son archivos de texto, en los cuales hay 54 variables, un archivo separado por, no es por comas, son como un archivo separado por comas, pues son unas barritas. Un estudiante que termina sus estudios más o menos tiene 50 a 60 registros o 50 a 60 renglones en el archivo para cada uno de ellos. Y los datos que tenemos disponibles empiezan de principios de los 90, entonces una cantidad de datos bastante considerable la que estamos utilizando. A estos datos hemos hecho diferentes fases de procesamiento para efectos de generación de indicadores académicos, que es una de las actividades que estamos realizando. Entonces, vamos generando diferentes etapas en las cuales vamos procesando la información, pero dentro de esta información pues tenemos registros de cada una de las calificaciones y el momento que obtuvo esa calificación cada uno de los estudiantes. La parte de preparación de los datos, pues como decía, tomamos la cohorte 2015-2, es con la que vamos a trabajar. Tomamos esta cohorte, ¿por qué? Porque tenemos estudiantes en todas las posibles categorías que habíamos mencionado anteriormente. Hay 686 estudiantes de primer semestre en ingeniería que ingresaron en el 2015-2. Y bueno, todos los datos de primer semestre los transformamos para ponerlos en un solo renglón o en un solo registro por alumno. Yéndonos un poquito más a detalle, y una primera parte que hicimos de la preparación de los datos fue identificar lo que son los outliers, datos que nos estaban sacando un poquito que nos estaban metiendo un poco de ruido. De estos 686 estudiantes que ingresaron a esta cohorte de ingeniería, hay 11 que nunca realmente se inscribieron o que en algún momento se cambiaron a otra unidad académica y dejamos y no tenemos realmente los datos de qué fue lo que pasó con ellos. Entonces eso los quitamos del conjunto de datos. Hay 39 estudiantes que llegaron de otra unidad académica, es un modelo que no me voy a meter a explicar, pero hay quienes llegan de otras unidades académicas dentro de la misma universidad, entonces no estuvieron aquí en el tronco común. Los vamos a descartar, ¿por qué? Porque nos interesaría aplicar este modelo, aplicar esto como si estuviéramos en el momento, ¿no? Como si tuviéramos ese grupo de estudiantes que está ingresando al segundo semestre y a partir de lo cual vamos a trabajar con ellos. Y hay 41 estudiantes que abandonaron sus estudios durante o al terminar el primer semestre, así que no se inscribieron para el segundo semestre. Entonces también, pues, como ya no están ahí, ya no tendríamos con qué trabajar con ellos, no hay más datos sobre ellos, entonces también eso los descartamos. La información que utilizamos para trabajar las técnicas de clustering, los algoritmos de clustering, usamos las calificaciones de los 6 materias obligatorias y exámenes extraordinarios, el estado actual que tiene ese alumno, eso ya es parte del procesamiento que hemos hecho y sabemos qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy con los estudiantes de que ingresaron en el 2015-2 y variables que tuvimos que generar, como el promedio que tuvieron de calificaciones durante el primer semestre y el porcentaje de créditos que obtuvieron durante el primer semestre, porcentaje de créditos del primer semestre que obtuvieron durante ese semestre, ¿no? Y como decía, elegimos esta cohorte porque es una cohorte en la que tenemos alumnos estudiantes en todas las categorías, es decir, ya tenemos alumnos que están inscritos y además tenemos alumnos que ya egresaron, que desertaron, que fueron baja académica, y de ellos 387 están en alguna de las categorías que denominamos de éxito, es decir, siguen inscritos o ya egresaron, y tenemos además 404 estudiantes que terminaron el tronco común en un máximo de 3 semestres, que es lo que consideraríamos el tiempo deseable para concluir el tronco común. Como la parte de modelado, lo que queremos hacer es generar herramientas, información y conocimiento que vaya dirigido a decrementar la deserción y las tasas de fracaso, apoyar las estrategias que están basadas en mentoría y tutoría dentro de la Facultad de Ingeniería. Sabemos que la mayor parte de los estudiantes que desertan en una generación lo hacen antes de terminar el tronco común, o sea, el problema principal lo tenemos durante el tronco común y queremos predecir tendencias a partir de los primeros datos académicos que tenemos disponibles. Tenemos muy claro también que hay factores externos a la universidad que influyen en deserción, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones personales, cuestiones familiares de los estudiantes, pero
no tenemos necesariamente acceso a esa información. Lo que tenemos acceso es la información académica y creemos que esos factores externos se ven reflejados en los resultados académicos y por eso es con lo que vamos a trabajar. Queremos ver si es posible a partir de eso llegar a esas conclusiones. Y además queremos ver de esa gran cantidad de variables, esa gran cantidad de datos que tenemos y las variables adicionales que hemos generado, cuáles de ellas son las que realmente contribuyen más al éxito o al fracaso. Llevamos a cabo dos experimentos. En el primero de ellos usamos las variables con los valores que tienen, además todo escalado a un rango de entre 0 y 1. Utilizamos el algoritmo de clustering del K-means, utilizando el square de distancia euclidiana y en búsqueda con la valor de K de 2 o 5, o sea, generar 2 o 5 clusters, 2 para éxito o fracaso o 5 para cada una de las 5 categorías que indicamos inicialmente. Utilizamos la función de K-means de MATLAB. Ahorita no nos pusimos a desarrollar nuestras propias funciones, simplemente utilizamos la que ya trae incluida MATLAB porque queremos explorar los datos. Dimos varias iteraciones utilizando diferentes grupos de variables y desarrollamos y llevamos a cabo algunas transformaciones adicionales en las variables. En los resultados que obtuvimos de este experimento nos dimos cuenta que había una buena agrupación de los datos, pero no necesariamente para todas las categorías. Es decir, con algunas combinaciones de variables nos agrupaba bien los datos para las categorías de éxito, mientras que con otras nos agrupaba bien los datos para las categorías de fracaso. Pero no logramos, utilizando estos datos de esta forma, obtener una buena agrupación, una buena aglomeración para todas las categorías. Nos dimos cuenta también que utilizando las calificaciones nos daba un mejor desempeño que cuando utilizábamos el avance en créditos que habían tenido los estudiantes, que es algo en lo que por lo general nos hemos basado. Y utilizamos también otros algoritmos y diferentes formas de medir la distancia entre los elementos, pero eso realmente no marcó ninguna diferencia significativa en lo que es el clustering que se realizó. Un segundo experimento, convertimos todos los datos a una representación binaria, donde asignamos un 0 a aquellos que estaban debajo, a todas las calificaciones debajo del promedio del curso y un 1 a todas las calificaciones encima del promedio. Esto partió en alguna de las transformaciones hicimos una normalización de los datos a partir del promedio de calificaciones y vimos que ahí como que mejoró un poquito, entonces hicimos algo diferente y lo convertimos a una representación binaria y esto fue lo que nos dio un mejor resultado. Creamos una nueva variable que no teníamos, bueno, teníamos un porcentaje de avance en créditos, pero ahora asignamos una variable adicional, también una variable binaria obviamente, donde asignamos un valor de 1 a estudiantes que aprobaron todos los cursos o un 0 cuando por lo menos reprobaron uno de ellos durante el primer semestre. Y aquí trabajamos obviamente con distancia de Hamming, que es la recomendada para datos binarios, y con un valor de K igual a 2, simplemente nos enfocamos a categorías de éxito o fracaso, ¿no? Tratar de representarlos de esas dos maneras. Obtuvimos de esta forma una buena agrupación para ambas categorías, el resultado mejoró bastante. Y cuando sacamos ciertas porciones de los datos, es decir, un caso específico cuando nos fuimos con las categorías ya definitivas, estudiantes que ya egresaron y estudiantes que fueron baja académica, eso nos dio unos porcentajes de agrupación mucho mejores. Y además, a partir de la misma agrupación, una comparación con los resultados del tronco común, tomando como referencia que el tronco común es donde tenemos el porcentaje más alto de deserción, tratamos de ver, bueno, qué pasa si podemos predecir si un alumno tiene un riesgo más alto de desertar durante el tronco común. Tomando en cuenta el resultado final o el estado actual que tenemos de los estudiantes, en la categoría de éxito de esos 595 estudiantes que mantuvimos los datos, en la categoría de éxito tenemos 387 de ellos. Los resultados fue que logramos colocar correctamente, o el algoritmo colocó correctamente 83% de estos estudiantes en la categoría de éxito y 17% en la categoría de fallo, mientras que los que se encuentran actualmente en un estado de fallo, un estado de fracaso, el algoritmo agrupó
61% de ellos correctamente y 39% incorrectamente. No habíamos, utilizando los datos valor, en su valor real, casi todos los estudiantes quedaban agrupados como si estuvieran en la categoría de éxito. Nos daba porcentajes de reconocimiento de agrupación más altos para la categoría de éxito, pero también mucho más altos, mucho más bajos, perdón, para la categoría de fracaso. La calidad de este clustering lo medimos usando el coeficiente de correlación de Matthews, que es el recomendado para clustering de dos clases. La fórmula tenemos aquí, nos dio un valor de 0.45. Nos indica este coeficiente que un valor de 1 es una clasificación, un agrupamiento perfecto, y un -1 sería algo completamente equivocado. Entonces 0.45 nos parece un buen valor. Si lo vemos aquí un poquito graficado, están separados esta primera gráfica, los casos, los true positive y los true negative, los que tendríamos estos 322 estudiantes correctamente clasificados en la categoría de éxito y estos 127 correctamente agrupados en la categoría de fracaso, que es lo que tenemos aquí. La gráfica está en función de valores reales, lo que es el porcentaje de aprobación durante el primer semestre y el promedio de calificaciones. No son las variables que se utilizaron de esa manera para el algoritmo, pero pues es una forma que logramos graficarlos y que más o menos se viera una separación. Igual la escala se utiliza una escala logarítmica para poderlos separar un poco, ¿no? Aquí se ve los círculos rojos, los puntos rojos, que serían los de éxito, y las cruces azules, lo que serían los de fracaso. Se ven más o menos separados, aunque aquí en la parte central hay bastantes cruces, pero también vemos que no es fácil separarlos. ¿Por qué? Porque tenemos incluso eh, estos puntos que están acá en la parte de arriba, que aprobaron todas sus materias y tuvieron altos promedios, pero terminan realmente quedando en alguna condición de fracaso en algún punto más adelante. Cuando nos enfocamos es cuando extraemos, es de los mismos datos, ¿no? Es el mismo experimento. Eso es basado en 10 iteraciones del algoritmo que hicimos. En este caso, extraemos de esa parte únicamente los casos de los alumnos que ya tienen una condición o una categoría definitiva, que es el egresado o la baja académica. Y aquí pues los porcentajes de reconocimiento para esos casos fueron mucho más altos, 95% para los egresados, 79% en el caso de las bajas académicas. Y actualizándolo al último semestre, del cual tenemos ya registros, estos se hicieron a los 8 semestres de esa cohorte, actualizando 9 semestres, pues vemos que incrementa un poco el porcentaje, pero pues la cantidad que tenemos aquí en éxito y en fracaso se logra ver que para estos casos definitivos nos genera un buen resultado el clustering que tuvimos. Y estas otras tablas lo que nos dan es el resultado cuando tomamos en cuenta únicamente lo que pasa en el tronco común. Tenemos aquí dos resultados. Llamamos el caso normal, que es un alumno que termina en un máximo de 3 semestres de tronco común, y el caso crítico, que es el alumno que termina el tronco común en más de 3 semestres o que simplemente no lo termina. Para estos casos tuvimos en la categoría de éxito, que termina dentro de los tiempos esperados, un 89% y un 77% para aquellos casos que no terminan en el tiempo adecuado o simplemente no terminan. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Porque tenemos ahorita un método de estimar este riesgo de deserción del alumno, ese riesgo de fracaso del alumno, basado exclusivamente en el porcentaje de avance de créditos que logra en el primer semestre. Entonces, usando únicamente ese porcentaje de avance en créditos del primer semestre, nos damos cuenta que, bueno, para la categoría de éxito tenemos un porcentaje mucho más alto de reconocimiento correcto, pero para la categoría de fracaso no. Para la categoría de fracaso es prácticamente la mitad de lo que estamos obteniendo por medio del clustering, y
no nos es tan importante identificar a los que van a terminar a los que van a terminar en tiempo. Nos es importante identificar a los que no podrían terminar en tiempo o a los que tienen un riesgo de deserción más alto, que es realmente lo que nos estamos enfocando, y por eso estamos tratando de hacer este trabajo, ¿no? Entonces, vemos aquí una posibilidad de mejorar esa estimación que estamos haciendo de los estudiantes que podrían estar dirigidos a un fracaso en sus estudios, y poder mejorar por medio de estrategias principalmente enfocadas en tutoría, en cómo reducir estos números. Como conclusiones, pues se presentó una experiencia de minería de datos educativa que es siguiendo la metodología CRISP-DM. Se identificaron variables de los resultados del primer semestre que podrían llevarnos a inferir casos el riesgo de fracaso o casos de éxito en los estudiantes, y por medio de estas variables nos damos cuenta que el método que utilizamos para identificar el riesgo de deserción de estudiantes puede mejorarse. Como trabajo futuro, falta todavía hacer un análisis mayor o un mejor análisis en los resultados. Tenemos muchos datos todavía que analizar. Repetir estos experimentos que realizamos con datos de estudiantes de otras cohortes para ver qué tanto se confirma lo que obtuvimos, y a partir de ello poder diseñar y desarrollar algoritmos de predicción. O sea, no estamos trabajando con resultados que ya conocemos, pero esto lo queremos aplicar a los nuevos alumnos, a los que están ahorita llegando a este segundo semestre, y ver si a partir de ese momento podemos evitar o reducir las condiciones de riesgo de deserción en esos estudiantes. Y con esto terminamos la presentación del trabajo. Muchas gracias. Y aquí quedan los datos de contacto.